Damos la palabra a nuestra química farmacéutica, experta en el tema de sueño, para que nos comparta su conferencia y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramón. Y bueno, ya sin más preámbulos, entonces vamos a darle paso a nuestra invitada especial del día de hoy. Como lo decía el doctor Ramón, la doctora Mónica Arango Osorio, química farmacéutica, especialista en sistemas de calidad, especialista también en mercadeo y comunicación y especialista por más de 20 años en trastornos del sueño. Es un concepto donde tenemos muchos trastornos del sueño y que quizás pues están agrupados y los más conocidos son el trastorno, o sea, la conciliación del sueño en la noche, también las personas que son somnolientas en el día, los que tienen irregularidades del sueño. Bueno, ya la doctora entonces nos estará contando todos estos aspectos acerca de los trastornos del sueño y los consejos para poder conciliar el sueño. Doctora, nuevamente bienvenida y qué bueno que está con nosotros. Adelante. Gracias, gracias Freddy y muchas gracias también al doctor Ramón por pues por haberme invitado. Pues la verdad es que disfruto muchísimo poder compartir sobre todo como con la comunidad, como todo el tema de hábitos saludables, de cómo dormir mejor y todos los beneficios que tiene el sueño. Yo por acá voy a compartir algo que pues nos va a ayudar un poquito como a acompañar la presentación. Me dice si de pronto ya comencé a compartir mi pantalla. Sí, muy bien, ya doctora, estamos viendo la pantalla. De pronto en el chat Perfecto, nos pueden confirmar también las personas si están viendo la pantalla. Sí, muy bien. Sí, perfecto. sí, se ve muy bien. Perfecto. Listo, gracias. Entonces, más pues que guiarnos, esto es más para que tengamos un poco de guía con lo que yo les quiero compartir, que no se me pase nada de lo que les quiero compartir. Eh, Básicamente, como lo contaba ahora Freddy, pues y el doctor, yo llego pues al mundo de acompañar a las personas que padecen un trastorno llamado apnea obstructiva del sueño, específicamente, pero alrededor del sueño podemos hablar de más de 70 tipos de trastornos, ¿cierto? Solo que cuando nosotros hablamos de sueño, identificamos la cantidad de beneficios y de impacto que tiene para la salud, pues cuando dormimos bien y por el contrario, cuando no dormimos bien, qué consecuencias se van dando para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestro comportamiento, ¿cierto? Entonces, voy aquí a contarles un poco la historia de qué sucede mientras dormimos. Yo aquí voy avanzando la presentación y me dicen si sí está avanzando. Nosotros normalmente, pues si todos nos lo hemos preguntado, decimos, pero ¿por qué el cuerpo? O sea, ¿por qué yo tengo que dormir? ¿Y cuánto tiempo debo de dormir? ¿Y por qué es importante dormir? Entonces acá la primera reflexión es que cuando nosotros dormimos, nuestro cuerpo hace como, hagan de cuenta como cuando uno hace un checklist y uno empieza a pasar como cuando un carro le hacen como una revisión y le dicen, a ver, ¿cómo está de freno? ¿Cómo está de aceite? ¿Cómo está en alineación y balanceo? Entonces empiezan una cantidad de puntos de control y esos puntos de control se dan solo si nosotros estamos obteniendo un sueño reparador o si estamos llegando a unas etapas de sueño donde nuestro cerebro ya empieza a emitir unas ondas que nos ayudan como a empezar a controlar. Entonces, ¿qué cosas se controlan durante el sueño? Nosotros empezamos a controlar fenómenos desde la parte hormonal, ¿cierto? Desde la parte endocrina, también tenemos, por ejemplo, un chequeo que si los riñones están funcionando bien, que si el hígado está funcionando bien, cómo está en nuestro cerebro. Y todo ese chequeo es para que casi que en la noche se repare y se componga como todo aquello que de pronto no nos está ayudando a garantizar una óptima salud, ¿cierto? Entonces, como les decía, durante el sueño se producen cambios hormonales, bioquímicos, metabólicos, ¿cierto? De temperatura, que nos ayudan a ese buen funcionamiento. Entonces, digamos, yo ahorita les hablaba un poco de ese sueño reparador y resulta que cuando nosotros nos vamos a dormir, normalmente nosotros no llegamos inmediatamente a esa etapa profunda de sueño que es la deseada para poder sentirnos reparados y como con energía al siguiente día. Resulta que nosotros tenemos varias etapas de sueño y de esas etapas de sueño, que son tres las que primero atravesamos para llegar a un sueño profundo, la que buscamos es ese sueño REM, ese sueño profundo. REM sale de una sigla en inglés que básicamente lo que nos dice es movimiento ocular rápido, y es cuando la persona se duerme y nosotros empezamos a ver
pues la persona con sus ojos cerrados empezamos a ver que hay un movimiento ocular y ahí es donde sabemos que la persona está haciendo un sueño profundo. Ese sueño profundo es aquel que el cerebro identifica y dice, en este momento puedo arrancar a hacer mi checklist y empezar a revisar cómo está la insulina, cómo están las hormonas, cómo está la tiroides y se empieza a corregir o a reparar lo que se tenga que reparar. Entonces, ahí vamos identificando la importancia de poder dormir bien y vamos identificando la importancia de dormir lo suficiente. Entonces, ahora les voy a mostrar un poquito como esos ciclos y esas etapas del sueño. Entonces, una reflexión importante es si nosotros nos hemos puesto a pensar que nos pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. O sea, si hablamos de una expectativa de vida de 80 años, podemos estar diciendo que si debemos de dormir 8 horas al día, pues nos podemos pasar casi que de 20 a 25 años durmiendo. Entonces, debemos de comprender que si lo vamos a hacer, pues debemos de garantizar como que sea un ambiente adecuado y que si yo voy a dormir, sea un sueño realmente reparador, ¿cierto? Y ahora les voy a dar unos tipsitos de qué nos puede llevar a tener un sueño realmente reparador. Entonces, cuando les hablaba ahora del sueño REM, ¿cierto? Entonces, recuerden nuevamente, REM es de movimiento ocular rápido. Es ese sueño en el que valga la redundancia, soñamos, donde las personas o tienen pesadillas, o tienen sueños, o se imaginan cosas. Entonces resulta que nosotros empezamos a quedarnos dormidos y eso se llama la primera etapa del sueño o la etapa N1. Y en esa etapa del sueño es como cuando yo puse la cabeza en la almohada, alguien me habló y yo me desperté y le contesté y estoy más despierto que dormido. Pero luego a medida que van avanzando los minutos o casi que las horas en algunas personas, voy entrando en unas etapas de sueño un poco más profundas, que ya es más difícil que yo me despierte, me dé cuenta de lo que sucede a mi alrededor y que siga más profundizándome, ¿cierto? Entonces, luego paso por la etapa N3, que ya estamos llegando casi que a un sueño más profundo, y ahí ustedes ven en el gráfico que les muestro el porcentaje de todas las horas que dormimos que se debería dedicar a cada una de las etapas. Nosotros no controlamos obviamente el tiempo que paso en un sueño en una etapa o en la otra, pero sí, lo que aquí quiero que de pronto nos quede y aprendamos y lo reflexionemos es el tema de cuánto porcentaje debe ocupar durante una noche de nuestro sueño ese sueño REM. Resulta que nosotros nos acostamos a dormir y digamos yo me fui a dormir a las 10 de la noche. Entonces empiezo a quedarme dormido y voy profundizándome y eso se llama latencia de sueño y es lo que yo me demoro en poner la cabeza en la almohada y llegar hasta ese sueño REM, primer sueño REM de la noche. Resulta que nosotros durante la noche hacemos ciclos, es un comportamiento cíclico donde llegamos a esas tres etapas, las atravesamos, llegamos a un sueño REM, nos quedamos ahí unos 20 minuticos y volvemos otra vez a esas etapas de sueño ligero, volvemos a hacer otro ciclo de sueño REM y digamos para tener un sueño reparador, las personas, la mayoría de las personas, obviamente cada uno tiene un ciclo diferente, hacemos de 3 a 4 ciclos REM y se habla mucho de ese sueño en la madrugada, casi que cuando está terminando las 6 de la mañana, estamos haciendo casi que nuestro último sueño REM. Por eso hablamos tanto en la parte escolar de la importancia de manejar unos adecuados horarios, porque cuando yo estoy despertándome a las 4:30 de la mañana casi que para asistir al colegio a una clase, se habla y se discute mucho en el tema de medicina del sueño, que el cerebro aún no está preparado para empezar a asimilar conocimiento, porque todavía está nuestro cerebro en esas etapas y en esas ondas que emitimos cuando estamos en el sueño profundo, ¿cierto? Entonces, comprender que cuando nosotros no garantizamos esas adecuadas horas de sueño, posiblemente estamos reduciendo ese número de ciclos de sueño REM. Entonces, a veces, ¿qué nos sucede? Que cuando dormimos 3 o 4 horitas fueron insuficientes para poder llegar a hacer todos esos ciclos de sueño reparador. Hay muchas cosas que pueden interferir para que una persona tenga ese sueño reparador, ¿cierto? Entonces, y ahí vamos a hablar ahora de los hábitos y de las, digamos, costumbres que deberíamos de empezar a eliminar para poder empezar a tener ese sueño reparador. Una de las principales es garantizar que todo nuestro ambiente sea el adecuado para dormir. Entonces, ustedes han escuchado hablar de eliminar los dispositivos, aquello que me distraiga, tener una temperatura adecuada en el cuarto. Si uso una prenda de vestir para dormir, entonces una prenda de vestir adecuada, no que me genere mucho calor o que me dé mucho frío. Debemos de tener un balance en términos de esa temperatura y también en términos de que en la habitación donde yo duermo
no tenga distractores, pequeñas lucecitas, pequeñas pantallas, sonidos, cosas que de pronto me perturben para poder llegar a ese sueño profundo. Entonces, ahí vamos identificando un poco más de elementos. Voy aquí a pasar y la gente pues a nosotros cuando las personas nos abordan, y les cuento pues que nos abordan básicamente porque, como lo decía el doctor Ramón, nosotros hoy ofrecemos una alternativa para corregir un trastorno que se llama apnea obstructiva del sueño. Ahora les voy a contar un poquito más de qué se trata, pero nosotros hoy, cuando las personas nos abordan, siempre llegan generalmente parejas o familias, ¿cierto? Porque el problema de no dormir bien termina afectando a toda una familia, ¿cierto? Porque hay una cantidad de comportamientos y de sentimientos que se van asociando como a ese tema. Entonces nos preguntan, bueno, ¿y cuál es la mejor posición al dormir? Y es que yo duermo toda la vida de lado, y es que entonces les voy a dar unos tipsitos que aquí les dejo después de varias consultas y en artículos, hay como varios elementos que nos pueden decir qué posición es buena, pero sus pros y sus contras para dormir. Entonces, normalmente la posición boca arriba, en términos posturales, en términos de ergonomía, es la mejor posición porque todo el cuerpo queda absolutamente relajado, ¿cierto? Ahora se me pasó mencionarles que cuando nosotros estamos haciendo esas etapas de sueño, como nosotros estamos soñando, ¿cierto? O sea, nosotros soñamos a veces que vamos corriendo o que estamos bailando, ¿cierto? Que estamos haciendo alguna actividad. Resulta que el cuerpo, cuando empezamos a entrar en esas etapas de sueño, es muy bonito porque todo el cuerpo empieza a entrar en una tonía, o sea, es decir, empezamos a perder como esa tonicidad en nuestros músculos y eso es a propósito, es como una parálisis, porque ¿qué sucedería si mi cuerpo no estuviera paralizado y yo sueño que estoy corriendo? Pues entonces empezaría a correr, o si estoy nadando empezaría a mover las manos. Entonces el cuerpo y el cerebro nos manda una señal en la que dice, vamos a empezar a entrar en una parálisis de toda la musculatura. Entonces, esa parálisis es parte de lo que acompaña esa profundización. O sea, cuando yo voy entrando en esas etapas profundas, nuestro cuerpo todo se relaja, todos nuestros músculos se relajan, pierden tonicidad y casi que es imposible movernos inmediatamente cuando acabamos de recuperar la conciencia, ¿cierto? ¿Qué sucede con esta posición al dormir boca arriba? Para lo que llamamos bloqueos o obstrucciones, es una de las posiciones menos favorables, porque cuando yo duermo en posición boca arriba, mi lengua en algunas personas, por ejemplo, si tienen todavía las amígdalas o si la ula, que es esta parte que termina atrás en el paladar, es muy grande, se va hacia atrás. Y al irse hacia atrás, por esa posición en la que estoy, empieza a bloquear el paso del aire y ese bloqueo del paso del aire va a reducir el oxígeno que está llegando a mi organismo. Y el cerebro, que es ese centro de control, nos va a empezar a despertar. Esos despertares a veces no son muy conscientes, sino que es en el subconsciente donde ese despertar hace que yo me mueva o me voltee, ¿cierto? O que produzca algunos ruidos como es el ronquido, que ahora vamos a hablar un poquito del ronquido. Entonces se dice que el 8% de las personas duermen boca arriba, pero ya sabemos como los beneficios estamos totalmente relajados porque la espalda está relajada, ¿cierto? Tenemos menos presión en el cuerpo, pero un contra es que podemos favorecer mayores bloqueos y empezar a presentar lo que es el tema del ronquido. Hay otra posición al dormir que puede ser de lado, es una posición muy favorable para evitar colapsos de la vía aérea. Entonces hay personas, no sé si lo han notado, que a veces pues roncan o roncamos si estamos boca arriba, pero cuando nos giramos dejamos de roncar, porque ahí permitimos que la vía aérea esté más libre y que permita mayor entrada de aire, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Pues en algunos casos nos favorece que se den más arrugas en el rostro porque pues la musculatura del rostro va a estar todo el tiempo como en posición pues de, de tensión. En otra posición que existe es la posición fetal, ¿cierto? Que es una de las más populares, ¿cierto? Dormir de lado. ¿Qué sucede? Que puede generar de pronto algunos dolores musculares, calambres, ¿cierto? Eh, Gusta mucho porque, digamos, es la posición original en la que nosotros estuvimos gran parte de nuestra vida, que es el 41% de las personas duermen así, ¿cierto? Pero como les digo, puede dar ese tema de calambres, de que en la noche nos tengamos que estirar, sentir algún dolor muscular. Boca abajo se dice que no es la posición, o sea, es la peor posición para dormir, ¿cierto? Porque de alguna manera aquí ya tenemos un trabajo mayor en la espalda, ¿cierto? O sea, hay algunas, podemos tener también el tema del colapso también por la presión que generamos al apoyarnos en cierta, pues sobre la cama
nos puede colapsar un poquito más la vía aérea, listo. Entonces, como les digo, posiciones ideales, lateral, pero tiene sus contras. Entonces, este es un tipcito que les dejo. Luego nos preguntamos también, ¿y cuánto deberíamos de dormir? ¿Van conmigo? ¿Ven la presentación? Sí, perfecto. Bueno, Sí, perfecto. Listo, gracias. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y cuántas horas es que deberíamos de dormir? Resulta que el tiempo que nosotros debemos dedicar al sueño, eso depende mucho de la etapa de la vida en la que estemos, ¿cierto? Entonces, resulta que cuando nacemos es cuando más horas de sueño necesitamos y lo sabemos porque esto está asociado al crecimiento, al sistema inmunológico, una cantidad de cosas y beneficios que necesitamos cuando estamos en etapa de crecimiento. Entonces, podemos decir que los niños pueden dormir hasta 18 horas al día. Luego, a medida que vamos avanzando, van disminuyendo esa necesidad de horas, ¿cierto? Y digamos que llegamos a una edad ya de adultos donde de pronto podemos dormir. Se dice que de 6 hasta 8 horas. Debemos de dormir para poder tener un sueño reparador. Entonces, alguien me dirá, no, pero es que yo toda la vida he dormido 5 horas y con 5 horas es más que suficiente para dormir. Sí, puede pasar, porque hay algo que se llama como nuestro reloj biológico o nuestro ritmo circadiano, y digamos que ese ritmo circadiano es el que nos va adecuando a nosotros para generar esas hormonas que nos estimulan para estar alertas e inhibirlas en el momento que tenemos que ir a dormir, ¿cierto? Entonces, ahí pues hablaríamos un poco más ahí de la melatonina, del cortisol. Ahorita les cuento un poquito qué pasa con esas sustancias. Entonces, no tener un sueño reparador, ahora vamos a hablar de muchas más consecuencias, pero afectaría entonces, por todo lo que les he contado, a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo puede afectar a nuestro cerebro? Entonces, el no tener un sueño reparador está demostrado que cuando yo no duermo lo suficiente, por ejemplo, en la población que está todavía en etapa estudiantil, o si estamos pues en aprendiendo algo, resulta que cuando yo voy, digamos, hoy estudié para un examen y resulta que esa noche no dormí sino 2 horitas, pues resulta que en la noche, cuando nosotros tenemos esos procesos de sueño reparador que con los ciclos habituales que les mencioné, no se fija lo aprendido, entonces empieza a afectar la capacidad cognitiva, entonces al otro día no recuerdo lo que hice, no recuerdo si me presentaron a una persona, no recuerdo su nombre, o muchas veces pierdo la capacidad de concentración, ¿cierto? Entonces empieza a afectar esa capacidad cognitiva. Y a nuestro cuerpo, porque obviamente no hay energía, se nos baja, se nos altera como tal la producción de hormonas que pueden generar que yo no me quiera levantar de la cama, no quiera tener energía para hacer cierta actividad, no me sienta animado. Como les digo, esa afectación hormonal hace que yo me pueda sentir deprimido, me pueda sentir en un momento muy eufórico, en otros momentos muy, muy molesto y de pronto que mi estado de ánimo cambie fácilmente, entonces también me afecta de esa manera. Y ya consecuencias a largo plazo, cuando las personas empezamos a presentar ya otros trastornos, y uno de ellos es lo que les hablaba ahorita de esa apnea obstructiva que me impide respirar bien durante la noche y que me está frenando constantemente mi sueño reparador, yo podría a futuro empezar a desarrollar ya enfermedades en mi corazón o enfermedades pulmonares o desarrollar una diabetes tipo 2, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de que no dormir bien nos afecta cerebro y cuerpo. Entonces, por eso lo decíamos, esa interrupción del sueño tiene esa mayor influencia en esas enfermedades o afecciones psiquiátricas, pues que puede suceder. A veces, como les digo, no nos da ánimo, no nos da energía, no queremos hacer nada. Y cuando uno empieza a mirar, es que la persona no está teniendo sueños reparadores, no está durmiendo lo suficiente. O duerme, se acuesta a dormir, lo escuchamos roncar y de pronto asumimos que porque está roncando está durmiendo plácidamente y que su sueño es reparador. Entonces ahí es donde uno tiene que entrar a mirar, venga, ¿será que no está teniendo un sueño reparador? ¿Hay algo que le está impidiendo tener el sueño reparador? Entonces a veces encontramos que son personas que tienen que tienen de pronto las adenoides muy grandes o tienen, pues, sufren de rinitis a repetición, ¿cierto? Hipertrofia de cornete, ¿cierto? Muchas condiciones que los predisponen. Entonces, otro de los temas que se ha encontrado asociados a no dormir bien tiene que ver con el tema del aumento de peso. Entonces resulta que hay una hormona que producimos más en la mañana, que se llama el cortisol, que nos ayuda a estar despiertos, pero resulta que cuando hay desequilibrios y desbalances entre lo que es cortisol, insulina, entonces se nos generan como esas ansiedades. Entonces, generalmente cuando no dormimos bien o cuando estamos muy cansados, queremos comer mucho, ¿cierto? Y eso es parte de ese desequilibrio en la parte hormonal. Entonces, como lo dice ahí, nos suprime
nos suprime esa otra hormona que nos ayuda a decir, oiga, ya estoy lleno, ya debo de parar de comer. Entonces, uno, si se pone a estudiar y lo que nosotros hemos visto es la cantidad de puntos que toca el tema de los hábitos de sueño. En el tema del roncador, como les decía ahora, no roncar bien, o sea, perdón, el roncador, se dice que quien ronca, 6 de cada 10 roncadores pueden estar padeciendo de un trastorno de sueño de tipo obstructivo, es decir, ya hay un indicio, ya cuando yo escucho por allá a alguien roncar, yo ya estoy diciendo, aquí el aire no está pasando de una manera fluida, aquí el aire ya está de alguna manera teniendo unos bloqueos que están generando esa vibración en la garganta y generan ese ruido, ¿cierto? Entonces, hablando un poco de los trastornos respiratorios o lo que vemos nosotros normalmente con las personas que asisten a nuestros espacios de sueño y oxígeno, hablamos de que hay un ronquido primario y si hay personas que se quedan ahí, que solamente son roncadores primarios, no tienen afectación, que tengan somnolencia en el día, que presenten esos cambios de comportamiento, que tengan dolor de cabeza y no tienen bloqueos ni privaciones de oxígeno y simplemente ahí lo que hay es una resistencia a las vías aéreas superiores, ¿cierto? Entonces, es de pronto un pacientico que hay que mejorarle el tema de esa inflamación de cornetes, o es un pacientico que de pronto tiene un tabique desviado y se opera y se mejora, ¿cierto? Entonces, ahí son situaciones que deben de abordar, pero hay que identificar, ¿cierto? Hay que identificar por qué el ronquido. Ya luego van pasando a otro nivel, donde hay ya microdespertares. Entonces, el microdespertar, como les digo, es en el subconsciente, es decir, yo estoy durmiendo y de un momento a otro mi cerebro pasa de una onda a otra y esos son esos microdespertares asociados a ese ronquido que ya nos empiezan a preocupar y empieza a darse lo que es la hipersomnia diurna, es decir, me va dando sueñito en el día, me quiero dormir, ¿cierto? O sea, va dando sueño en cualquier momento del día. Entonces, un segundo. Listo. Entonces, y ahí ya llegando a una etapa más que hay que ocuparse, y es el tema ya de microdespertares, de esa persona que está todo el día con sueño, esas pausas en la respiración. Entonces son esas personas que se acuestan a dormir, los escuchamos que están respirando o haciendo un ruido de ronquido y de un momento a otro paran y vuelven otra vez a tomar aire, vuelven y retoman y toda la noche se les va en ese modelo de pausas respiratorias. Y ya cuando uno les hace una medición como tal de la saturación, encuentra que se baja la saturación de oxígeno, entonces ya hay una preocupación porque sabemos que el oxígeno es vital para el funcionamiento de todos nuestros órganos, entonces ahí es cuando podemos tener riesgos de sufrir alguna condición por privación de oxígeno, ¿cierto? Entonces, por eso siempre decimos, roncar no es un acontecimiento normal, ¿cierto? No es que estamos teniendo un sueño reparador, ¿cierto? Eso ha estado presente desde que existe el hombre, entonces la gente antes pensaba que el que roncaba era un sueño placentero y reparador y hoy pues la advertencia que hacemos nosotros es, ojo, si hay ronquido es porque hay algo que está sucediendo ahí y hay que entrar a revisar. Entonces, por eso les decía, muchas cosas pueden predisponer a roncar, ¿cierto? Una lengua muy grande, un diámetro de cuello ancho, corto, ¿cierto? Nos puede predisponer a veces cuando hay sobrepeso, cuando hay obesidad, cuando estamos cansados extremadamente, porque hay una relajación mayor de todos nuestros tejidos. El embarazo también puede generar ese tema de presencia de ronquido, dormir boca arriba, como les decía ahora, beber alcohol. Entonces, si por ejemplo una persona toma, no sé si se han dado cuenta, normalmente ronca cuando toma y cuando no toma no ronca, y es porque el cerebro, perdón, el alcohol nos genera una mayor depresión del sistema nervioso y hay una mayor relajación y ahí en términos de sueño hay una fragmentación del sueño, pero en términos de ronquido nos hace una relajación mayor que produce que esos tejidos obstruyan el paso del aire de manera normal. Entonces aquí es, digamos, gráficamente lo que sucede en nuestro cuerpo cuando roncamos, ¿cierto? La condición normal es la primera imagen que ustedes ven a la izquierda. Luego cuando empieza ya como tal a colapsarse la vía aérea, empieza a ver como ese cierre, ese estrechamiento y hay un ronquido. Y cuando hablamos de ese trastorno que les mencionaba que trabajamos mucho nosotros, que es la apnea obstructiva del sueño, hay una privación de oxígeno por ese peso que ejerce a nivel mecánico y físico alguna de nuestros tejidos, o la lengua, o la úvula, y que impide el paso del aire, ¿cierto? Entonces, cuando se habla del tema del ronquido, pues se habla de que el 95% de las personas que roncan dicen que eso está generando cierta molestia entre sus familiares, entonces es algo de lo que nos tenemos que ocupar. Y hay identificados estudios que dicen que en ese ronquido hay 1.6 Aquí más de está. probabilidad.
Listo. Y hay identificado que 1.6, hay más, mejor dicho, hay un aumento de la probabilidad de que las personas que roncan puedan desarrollar hipertensión arterial en los próximos 4 años, ¿cierto? Entonces hay que prestarle atención. Bueno, les hablé de apnea y les digo mucho apnea del sueño, pero pues aquí una definición rápida y básica. Apnea, y ustedes de pronto lo han escuchado más asociado al tema del buceo, apnea es privación de aire, ¿cierto? Pero cuando yo ya digo apnea del sueño, es algo que se presenta cuando dormimos, ¿cierto? Cuando nos vamos a dormir, por toda esa relajación, se nos empieza a cerrar nuestra vía aérea y se nos empieza a asociar con una disminución de oxígeno y se habla de una apnea es cuando paso 10 segundos o más sin oxígeno y eso puede tener una consecuencia para nuestro organismo como se los he mencionado. Entonces la gente dirá, bueno, ¿y quiénes pueden tener más probabilidad de padecer apnea del sueño? Pues se ha hablado de que hay una población afectada que es del 3 al 5% de la población. Esto tiene que ver mucho, sobre todo con nuestros hábitos, pues cuando entramos a sobrepeso, o sea, cuando empezamos a tener ciertos vida sedentaria y empezamos a tener estos índices en la población que empezamos a aumentar en estas condiciones. Se dice que el perfil, pues digamos típico es hombre con sobrepeso, mayor de 40 años de edad, pero sin embargo, hoy ya hay una alta población de mujeres por encima de los 40 afectados. También tenemos personas jóvenes, personas entre los 20, 25 años, 30 años, porque muchas veces también hay condiciones que nos predisponen genéticamente, ¿cierto? O sea, como les decía, una lengua muy grande, unas cavidades pues muy estrechas para el paso del aire, todavía unas amígdalas grandes, una úvula muy, muy grande, ¿cierto? Entonces, hay cosas que ya nos predisponen, pero digamos en general es esto que hablábamos de pronto, si no tratamos la apnea, pues ya les conté un poco todo lo que pasa cuando no tratamos el tema del sueño reparador, ¿cierto? Porque al final lo que hace el no poder respirar bien es que nuestro cerebro no nos deja tener sueño reparador, ¿cierto? Nos está constantemente sacando de esos sueños profundos. Entonces yo al Más final 7. no reparo. Listo. Perdón, ¿alguien iba a comentarnos algo? No. Listo. Bueno, entonces eventos coronarios, consecuencias cardiovasculares. Bueno, vamos a hablar un poco más. Me voy a pasar aquí rápidamente porque quiero concentrarme ya en lo que deberíamos de hacer para mejorar, entonces impactar nuestro sueño. Digamos, ya tenemos una pequeña alerta donde sabemos que hay una enfermedad llamada apnea obstructiva del sueño. Ojo, miremos, revisemos también el tema del ronquido. Hay cosas que nos predisponen. También a veces, como les decía yo, en la anatomía, si por ejemplo tengo este tipo de mentón, esto también me predispone porque hace que sea mucho más estrecho mi paladar en la parte posterior, pues hay una cosa que se mide que es el índice de Mallampati, se mira de pronto qué tanto espacio tengo yo cuando una persona abre la boca y yo miro hacia atrás, qué tanto espacio tengo para que pase el aire, el mismo mentón, ¿cierto? Que esto se llama retrognatia, cuando se me corre pues el mentoncito y eso hace que pues cuando pues ya mi fenotipo tiene una predisposición, entonces también hay que mirar eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se diagnostica? Se hace un estudio de sueño, se va a un lugar, se le conectan unos cables y ahí durante toda la noche se miden si la persona está haciendo esas etapas reparadoras del sueño. Esto se llama una polisomnografía. Esto es de diagnóstico. Voy a pasarlo de largo porque quiero irme rápidamente a la identificación. Entonces, cuando yo digo, venga, yo quiero saber si yo tengo esto, hay un test que es una escala de somnolencia diurna donde uno se hace estas preguntas, ¿cierto? Venga, es que yo me siento estoy sentado y estoy leyendo algo y me quedo dormido, entonces digo, es muy probable que me duerma o es poco probable que me pase si me duermo viendo televisión. Cuando yo realizo el test, si me da 11 puntos o más, hay una alta probabilidad de que yo esté padeciendo un trastorno obstructivo del sueño, ¿cierto? Entonces, se trata con diferentes opciones dependiendo del grado y de la severidad, desde unas plaquitas muy sencillas como tipo plaquitas dentales de bruxismo, para generar un poquito más de espacio en la cavidad para que pase más el aire, hasta ya dispositivos, como lo mencionaba ahora el doctor Ramón, llamados CPAP, que son unas máquinas que nos generan aire, me coloco una máscara y el aire hace que toda la noche pase bien mi oxígeno, pues el aire, el oxígeno que viene en el aire y que yo pueda, no, pues que me facilite, digamos, esos ciclos de sueño REM que necesitamos para reparar. Entonces, cuando ya hablamos de hábitos saludables que me ayuden a mí a tener este tema, lo llamamos higiene del sueño. O sea, ustedes cuando quieran saber más, higiene del sueño es como todo aquello que apunta a que nosotros podamos tener un sueño reparado. Entonces, lo principal es tener unos horarios habituales
y rutinarios para para levantarnos y para dormir. Inclusive se sugiere que nos levantemos a la misma hora los fines de semana. Es decir, si yo ya estoy acostumbrado a levantarme a las 6 de la mañana en semana, el fin de semana hagamos lo mismo para mantener esos hábitos. Recuerden que los hábitos son muy importantes para hacer una programación del cerebro y que el mismo cerebro el mismo cuerpo vaya entendiendo ciertas órdenes en términos de cuándo debo estar alerta y cuándo debo entrar ya en un estado ya más de relajación, ¿cierto? Entonces, dice que hay que cansar cuerpo y mente, eso es muy importante. Es decir, nosotros en el día, entonces tenemos primero ya un horario fijo en levantarnos, luego entonces hagamos algo de actividad física, si nos lo permite, pues nuestro diario que hacer, algo que canse mi cuerpo, o sea, o una caminata, o unos ejercicios que yo de pronto vea un videíto donde me ayude a cansar un poquito el cuerpo, ¿cierto? Eso es muy importante. Y mente, entonces, si yo laboralmente todavía estoy activo, pues entonces ahí voy a estar ocupando mi mente, pero si de pronto yo ya no tengo que hacer actividades laborales, pues entonces leer un libro, leer una revista o hacer, no sé, crucigramas, algo que me guste a mí, pero que implique un proceso mental, ¿cierto? Es muy importante. Entonces, luego dice tener hábitos también en términos de la alimentación, ¿cierto? Hay ciertos alimentos que me ayudan un poquito a mejorar como esas regulaciones hormonales. Entonces aquí, por ejemplo, se le dice mucho a las personas es evite las comidas copiosas después de las 6 de la tarde, es decir, una cena abundante va a impedir que tengamos de alguna manera ya esa inducción de sueño que necesitamos. Entonces, es otro de los elementos. Evitar las bebidas con cafeína después de las 5 de la tarde. Si yo he descubierto que el café o que la Coca-Cola o que el té me estimulan, entonces disminuyámosle a esas bebidas con cafeína, ¿cierto? Se dice que no deberíamos de hacer siestas de más de 30 minutos, ¿cierto? Porque eso qué va a hacer? Eso va a alterar ese ciclo o ese reloj biológico donde yo ya estoy confundiendo a mi cerebro diciéndole, es que yo puedo dormir a cualquier hora, 1, 2, 3 horas, y luego otra vez a las 8 de la noche voy a dormir. ¿Qué pasa cuando hacemos siestas muy largas? Se nos interrumpe un poco ese ritmo de hora a la que nos deberíamos ir a dormir. Entonces, tener un hábito de levantarnos a la misma hora y de acostarnos a la misma hora. Hay unas aplicaciones muy chéveres en estos celulares hoy en día que nos ayudan a tener como esos hábitos, donde nos dice cuántas horas, a cuánto le apunta de horas de sueño. Entonces yo le digo, yo quiero dormir 7 horas. Y la aplicación te dice, entonces si quieres dormir 7 horas y te levantas a esta hora, deberías irte a dormir a esta. Y todas las noches esa aplicación te da la señal y te dice, ya deberías de dormir. Otro de los consejos que nosotros damos es tener un ritual para ir a dormir. Ese ritual es muy importante porque es parte de esa creación de hábitos. Ese ritual puede ser, listo, yo llego a no sé, llego a las 5 a mi casa, siempre hago, no sé, hago ejercicio de 5 a 6, luego entonces me doy una ducha, ceno algo ligero, me pongo la pijama, me cepillo los dientes, me leo o me veo un programa de 30 minutos y luego me voy a dormir, ¿cierto? Repetir eso y volverle un hábito y hacer una rutina. Y eso entrena a nuestro cerebro para que él diga, ah, ya me estoy preparando para ir a dormir. Entonces el cerebro es súper bonito, empieza a producir una sustancia que nos va haciendo esa inducción de sueño, ¿cierto? Eso es muy bonito. ¿Qué pasa cuando nosotros todos los días hacemos cosas diferentes, nos levantamos a horas diferentes? Entonces no tenemos esa regulación de nuestro reloj biológico y nos va a alterar y va a ser difícil como tener esos patrones de sueño deseados. Ahí también hay un tema importante, tiene que ver, entonces ya dijimos alimentación, ya dijimos el tema de tener esa rutina, ¿cierto? De hacer como actividades que nos estimulen para el sueño. Otra muy importante es eliminar y empezar a atenuar las luces de la casa. Es decir, si yo ya, por ejemplo, cuando uno tiene niños o adolescentes, entonces es muy importante, sé que es un tema complejo, pero es la eliminación de pantallas o dispositivos. Entonces, no, es que yo quiero estar con mi celular. Entonces, ¿qué sucede con el celular? El celular y esas pantallas nos emiten unas luces que le envían un mensaje al cerebro donde dice, ah, es de día, debo de producir la sustancia que me mantiene en alerta. Entonces, por eso la gente dice, es que no tengo sueño. Claro, no tengo sueño porque estoy expuesto a pantallas, porque tengo todas las luces de mi casa encendidas. Entonces lo que recomendamos es comience 1 hora o 2 horas antes a atenuar las luces, empieza a apagar luces. Si utiliza la pantalla del celular, utilice el modo nocturno. Las pantallas tienen un modo nocturno que le ponen como un color ámbar
a la pantalla y eso hace que disminuya ese estímulo para nuestros ojos y nos ayuda a tener hábitos de sueño. No sé, hasta aquí, pues creo que esto era parte de lo que yo quería compartirles. Aquí les dejo el tema es cansar cuerpo y mente. Es ponerse la luz solar, me faltó mencionar esta, y es que nosotros producimos una sustancia que se llama melatonina. Y la melatonina se estimula cuando nosotros estamos expuestos a la luz solar. O sea, la luz solar nos ayuda a producir melatonina que se necesita para poder tener regulado nuestro ritmo circadiano, para poder tener esos mensajes donde nos dice hora de estar despierto, hora de estar dormido. Listo. Cuarto oscuro es muy importante, inclusive si podemos usar antifaz que nos genere esa oscuridad, eso nos garantiza y nos ayuda a inducir un sueño profundo, evitar sustancias, bebidas estimulantes y hacer ejercicio. Y ojo, el ejercicio, como les digo, ojalá en la mañana y si en la tarde lo vamos a hacer, debe ser 3 horas antes de irnos a dormir, porque si no, vamos a producir una sustancia que nos va a dejar en alerta. Esto era como lo que yo quería compartirles, pues los beneficios que les dije, dormir bien ayuda a perder peso, nos hace sentir más sanos, nos mejora la memoria, nos protege el corazón y nos reduce la depresión. Entonces, eso era como lo que quería compartirles. No sé si hasta ahí tenemos el tiempo que habíamos acordado. Mónica, muchas gracias. Repite, por favor, lo último. ¿Dormir bien qué? Ayuda a Ah, perder peso, te hace, sí. te hace estar más sano, mejora la memoria, protege el corazón y reduce la depresión. Ah, súper bien, Mónica. Te agradecemos mucho tu presentación. Con todo Eh, gusto. Freddy, tenemos unos minuticos para preguntas, ¿cierto? Mm, sí, doctor, claro, la idea es que las personas que tenemos conectadas a esta hora, las familias que han estado acá atentos a esta información tan importante que nos trae hoy la doctora Mónica, pues este es el momento para que lo hagan a través del chat. Aquí vamos haciendo el rastreo y también las personas que quieran, pues podemos habilitar el micrófono para que hagan sus preguntas e inquietudes. Por acá, doña Carolina, mamá de Samuel, nos dice, buenas noches, ¿cómo haría si quiero una consulta con la doctora? Mire pues, doctora, que ya aquí va a tener usted la agenda para atender consulta. Pues básicamente nosotros, pues lo primero, pues ahorita les compartimos como los datos. Entramos primero como a conocer como cuál es el caso, ¿cierto? Es decir, y nosotros lo que hacemos es que dependiendo de lo que nos cuenten, o sea, a veces las personas como les decía, hay más de 70 trastornos del sueño. Dentro de ellos está el insomnio, ustedes lo mencionaban ahora, entonces muchas veces lo que hacemos es conocer un poco como el caso. Dependiendo del caso, pues o nosotros los acompañamos en el proceso o les recomendamos el especialista porque conocemos y tenemos una red de varios médicos con diferentes especializaciones. Entonces está el médico que trabaja el trastorno desde el tema de insomnio, está el médico que ya se encarga como cuando se encuentra que más es un tema de vías aéreas, entonces está como ese médico torrino que de pronto puede ayudar un poco a través de ciertos tratamientos a mejorar un poco el tema, pero nada, pues con todo gusto, o sea, solo es que les compartamos nuestros datos, nos pueden abordar vía telefónica, vía WhatsApp y conociendo el caso podemos guiarlos para darles como el mejor camino a seguir según lo que se esté presentando. Bueno, gracias, doctora. Por acá también la familia Colorado está levantando la mano y por aquí varias personas pues ya están escribiendo a través de nuestro chat y vamos a ir pues en lo posible ir dando respuesta a las inquietudes. Adelante, familia Colorado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, una pregunta, ¿cómo allí, cómo dormir bien protegería el corazón? Ah, no entiendo esa parte. Listo, súper buena la pregunta. Entonces, mira, resulta que cuando nosotros, especialmente cuando nosotros estamos presentando esas interrupciones del sueño debido específicamente como a ese tema de interrupción del oxígeno que recibe nuestro cuerpo, o sea, o el corazón mismo, que es como ese órgano que nos garantiza bombeando la sangre que llegue el oxígeno a todo nuestro cuerpo, el corazón empieza a generar un mayor esfuerzo. Entonces,
cuando empieza a disminuirse ese oxígeno, fruto de pronto de algún bloqueo, de alguna mala posición que hace que no llegue el oxígeno, ese corazón late más rápido, entonces ahí tenemos un proceso que podemos llamar una taquicardia, pero luego cuando yo me acomodé y me puse mejor en posición, respiré y entonces ese corazón ya late un poquito más lento y eso empieza a generar, de alguna manera, predisponer el corazón a tener cierto estrés que a futuro podría desencadenarse en una enfermedad, ¿cierto? En nuestro corazón. Como les decía, en la noche nosotros tenemos un checklist de diferentes hormonas, de diferentes enzimas, de cosas que necesita el organismo para mantener funcionando todos nuestros órganos vitales. Y dentro de esos está también el corazón. Entonces, digamos que esas son como las dos maneras en las que nosotros decimos, si duermo las horas adecuadas, o sea, mi cuerpo no se va a someter a estrés durante toda la noche, sino que le estoy dando ese sueño reparador donde el organismo puede tener ese tiempo de revisar cómo están todos los niveles que requiere el corazón o el riñón o el hígado, ¿cierto? La parte endocrina para funcionar bien. Ah, Bueno, listo, Gracias. muchas Muy buena gracias. la pregunta. Muy buena la pregunta. Muchas gracias. Ya que me acuerdo, yo hace mucho tiempo cuando me tomé 3 bolsas de ron Jamaica, no era capaz de abrir los ojos, estaba dopado. ¿Y eso por qué era? Porque la sangre no pasaba y no había oxígeno. Y por esa relajación que produce el licor, ¿cierto? O sea, el licor nos produce una relajación, una depresión del sistema nervioso, ¿cierto? Sí. Ahí pues ahí nos puede contar más también el doctor Ramón, pero esa relajación, como te digo, nos hace que nuestro cuerpo esté totalmente paralizado. Entonces eso que tú dices es fruto como de todo ese efecto que nos puede producir. bueno, Sí, doctora, por aquí tenemos más inquietudes en el chat. Natalia Isabel nos dice, buenas noches, ¿y qué podemos hacer para las personas que quieren dormir también todo el día? Mi hija tiene 18 años y duerme toda la noche y también mucho en el día. Todas las noches me entrega el celular y no tiene televisor en la habitación. Muchas gracias. Vale, entonces, sobre todo, pues ahora se está dando pues un fenómeno de cambios de los horarios, pero de pronto por lo que ella menciona, no es el caso, ¿cierto? Ahí lo que se está presentando entonces es una somnolencia excesiva en el día, que se llama somnolencia excesiva diurna. Entonces, lo que hay que entrar a mirar y pensaría que hay que hacerlo es si ese sueño de ella está siendo reparador. Porque entonces lo que hace el cuerpo es que nos apaga en cualquier momento del día cuando nosotros no estamos teniendo sueño reparador. Entonces, aparentemente la vemos acostada durmiendo, pero no sabemos si está haciendo los ciclos adecuados para tener ese sueño reparador. Entonces, pensaría en el caso que ella menciona, que valdría la pena que se monitoreara, al menos durante una noche, si ese sueño nos está haciendo las etapas de sueño adecuadas o si es que no estamos alcanzando a hacer sueño REM y en el día el cuerpo trata de recuperar y tener ese sueño REM. Bueno, doctora Mónica, por acá, bueno, me disculpan que los llamen por los usuarios, pues el alias de los correos. Por acá, Moto de Harley nos dice, buenas noches, es lo mismo dormir de día que dormir de noche. No es lo mismo, no es lo mismo. Las horas, o sea, nuestro cuerpo y, por ejemplo, especialmente en los jóvenes, hay hormonas que solo se activan en la noche. Entonces, por ejemplo, el personal de salud que se ve muy afectado por este tema, toda la vida tendremos deudas de sueño, o sea, que no se reparan, que no se reponen. Lo que podríamos hacer es al menos garantizar unas condiciones adecuadas cuando tenemos que dormir en el día en reemplazo si es que trabajamos en la noche. Cuarto oscuro, dormir las 6 o 7 horas que les digo, ¿cierto? Porque a veces sucede que cuando trabajamos de noche solemos dormir menos tiempo. Entonces, no es lo mismo porque si hay hormonas que sus picos de producción máxima se dan es en la noche. En el día Bueno, tenemos más afectaciones, ruido, luz, ¿cierto? O sea, temperatura. claro que sí. Ujú. Por acá, Vivo V2202 nos dice, buenas noches y estoy medicado para dormir. ¿Logramos un sueño reparador? Muy buena la pregunta porque sucede que si nosotros, digamos, ya tenemos evacuado el tema de que no hay un trastorno del sueño de tipo obstructivo, es decir, muchas veces las personas que presentan interrupciones en su sueño a causa de un tema mecánico o físico como lo es la apnea obstructiva, a veces se confunde, esas constantes despertares se confunde con insomnio, ¿cierto? Entonces, digamos, yo estoy durmiendo plácidamente,
y resulta que me relajé tanto que mi lengua se fue, obstruyó, me desperté y fue una obstrucción tan fuerte que me desperté y dije, no tengo sueño. Y, y bueno, y ahí voy a hacer un paréntesis. Cuando nos suceda eso de que de pronto en medio de la noche nos despertemos, hay un consejo importante y es, si pasamos más de 30 minutos en la cama y no nos hemos podido dormir, nos debemos de salir de la cama y hacer alguna otra actividad, obviamente una actividad que sepamos que nos induce un poco el sueño, porque si nos quedamos en la cama más de esos 30 minutos, pasa una hora, pasan dos, nuestro cerebro empieza a asociar que la cama no es para dormir. Entonces me devuelvo a la pregunta. Hay que revisar muy bien si esa medicación es como un inductor de sueño, porque hay personas que nos cuesta inducir, o sea, llegar a entrar a esas etapas de sueño para poder llegar a esa etapa de sueño profundo. Si es un inductor y esa es la medicación, digamos que posiblemente, ¿cierto? Posiblemente me esté ayudando a tener esos sueños reparadores. Pero si fue un paciente que de pronto se solapó y no sabemos si es que no dormía bien porque tenía apnea y lo estamos medicando, no estamos haciendo nada porque va a seguir la obstrucción, van a seguir los bloqueos, no va a haber la reparación. Entonces hay que revisar qué tipo de medicamento, inclusive hay medicamentos, si es de tipo opiáceo, que favorecen más la depresión en términos, pues, la relajación muscular y me puede favorecer hacer más privaciones de oxígeno en la noche. Entonces pensaría que en ese caso hay que estar muy seguros de que el trastorno es solamente como un insomnio o otro tipo de trastorno diferente a un trastorno obstructivo. Bueno, doctora Mónica, que tenemos escasamente 5 minutos, de hecho, para el doctor Ramón cerrar. Vamos a dar siquiera respuesta a dos preguntas más. Por acá nos dicen, si una mujer está lactando en la noche, ¿también se ve afectada parte del sueño por estar tan interrumpida? Esa es otra de las Sí, preguntas el día de sí, hoy. sí, claro, es parte del proceso que conlleva, pero sí, claro, estamos interrumpiendo constantemente, no está teniendo, digamos, a veces hay personas que llegan rápidamente al sueño profundo, ¿cierto? Hay personas que se acuestan a las 10 y a las 11 de la noche ya están haciendo el primer sueño profundo, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede en estos casos? Pues que tenemos constantes interrupciones y como tenemos, hagan de cuenta, como subiendo una colina, tenemos que atravesar las tres primeras etapas para llegar al sueño profundo, a veces no lo alcanzamos y de pronto es insuficiente para poder reparar. Bueno, doctora, por acá hay una pregunta muy importante y es, quisiera saber qué consecuencia trae dormir más de 12 horas. Eh, pues consecuencia como tal, no tengo en este momento como algo que pueda decir, es más, se afecta más como el tema social, se afecta más como digamos la interacción, pues más en términos de vida pues que debe tener el individuo y como les digo, cuando dormimos 12 horas, estamos alterando todo nuestro ciclo, o sea, de pronto nos estamos ya eh, corriendo las horas de irnos a dormir y nos acostamos, no sé, nos acostamos a las 8 de la noche y nos levantamos a las 11 de la mañana, entonces de pronto ya estamos cambiando el ritmo. Lo que les decía ahora es lo normal y lo que necesitamos todos es más o menos 8 horas de sueño. Hay que mirar por qué se está requiriendo ese tiempo de sueño tan prolongado, que no es normal, ¿cierto? No sería normal. Pero perjudicial no, más en términos sociales, es lo que podríamos decir. Bueno, doctor Ramón, lamentablemente el tiempo se nos agota. Quisiéramos dar respuesta a las inquietudes y a las preguntas que están manifestando nuestras familias en el chat, pero los invitamos a que acá vamos a tomar atenta nota y darles respuesta a través del correo o a través de nuestros medios de comunicación de Clínica Servir. Pero es importante, doctor Ramón, que usted ya haga el cierre, sobre todo pues porque ya nos quedan solamente 2 minutos y es importante también por respeto pues a las familias que se han conectado desde las 7 de la noche y que ya pues en aras de conciliar el sueño pues ya nos preparemos ya para ir a dormir. Adelante, doctor Ramón. Sí, Mónica, muchas gracias por tu excelente, clara presentación y que nos está animando a los que estamos escuchándote, de verdad, a irnos a dormir más tranquilos, acostarnos temprano, hacer ejercicio en la mañana, oscurecer toda la habitación, sacar el televisor, no usar el celular. Y si estoy durmiendo y si me despierto en la madrugada, y estoy más de media hora despierto, mejor me levanto, me pongo a leer o a hacer cualquier otra actividad.
También nos ha recomendado no hacer unas siestas prolongadas. Y la gran invitación que nos dices es, hay que buscar, identificar bien cuál es la causa de no dormir bien. Porque, vuelvo y digo, yo estoy muy agradecido hoy con la doctora Marta Cuellar, que en una excelente presentación en un colegio nos decía que realmente sí son muchos las personas que ella conoce con trastornos emocionales, disregulación emocional y afectiva, depresión, ansiedad, impulsividad, déficit de atención con hiperactividad, que justamente tienen mucho que ver con problemas de el buen dormir. Entonces me voy a comprar una buena almohada, voy a seguir buscando una buena cama, voy a tratar de acostarme de ladito y voy a mirar cómo puedo no consumir café después de las 5 de la tarde que tú nos has recomendado y tampoco comer alimentos copiosos. Bueno, mil gracias, Mónica, y estamos en contacto. Dios te pague. Y Gracias, gracias por doctor. eso. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Chao. Hasta bueno, luego. muchísimas gracias, doctora Mónica. Bueno, las familias, Gladys dejó el correo electrónico, tienen muchas inquietudes. Aquí vamos a tomar atenta nota. Invitamos también a las personas que no alcanzamos por el tiempo a dar respuesta, que nos dejen acá sus correos electrónicos, sus números de celular y haremos la gestión con la doctora Mónica Arango para dar respuesta a esas inquietudes. Los invitamos también a que diligenciar, por favor, el formulario de asistencia. Eso es muy importante para nosotros poder validar el compromiso de las familias en estos procesos de académicos de la Clínica Servir. Ahora sí, todos que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima semana con otro tema interesante en nuestras sesiones académicas.